Buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Barrera Escobar, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar de candidemia en el paciente críticamente enfermo, no trasplantado y no neutropénico. Como panelistas nos va a acompañar el doctor Iván Mauricio Trompa Romero, quien es médico especialista en enfermedades infecciosas de la IPS Universitaria Clínica León 13. Y el día de hoy traemos como objetivos de aprendizaje los siguientes tópicos para conversar. Primero, lo que pensamos hablar son los factores de riesgo para el desarrollo de candidiasis invasiva en el paciente críticamente enfermo no trasplantado y no neutropénico. Nuestro siguiente objetivo es precisamente el diagnóstico y la clasificación del riesgo en el paciente críticamente enfermo no trasplantado y no neutropénico para definir el riesgo de presentar infección fúngica invasiva. Y el último ítem del que vamos a hablar será el manejo antifúngico, en el cual incluiremos primera línea de manejo y cuándo hacer cambio pues, a soles. ¿Listo? Para empezar entonces a hablar de este tema, empezaremos con una pequeña historia clínica. En esta historia clínica tenemos una paciente que consultó en el hospital, una paciente de 56 años, una paciente que ingresó por un dolor abdominal de evolución aguda, unas cuantas horas de evolución, ingresó febril en regulares condiciones generales. Al examen físico lo que se destacaba era que la paciente presentaba un abdomen en tabla, estaba febril, con unas cifras tensionales con una tendencia a la hipotensión, por lo cual cuando fue valorada por el servicio de cirugía general, decidieron hacer una laparotomía exploratoria, encontrando durante su procedimiento una úlcera gástrica perforada. La paciente posteriormente tuvo una evolución clínica tórpida con deterioro clínico, requiriendo traslado a UCI, requerimiento de soporte vasopresor, continuaba haciendo picos febriles, por lo que en la unidad de cuidados intensivos decidieron iniciar manejo con antibióticos de amplio espectro. Iniciaron manejo inicialmente con meropen, sin embargo la paciente persistía con deterioro de su estado clínico, requiriendo aumentos de soporte vasopresor, por lo que en algún momento se consideró el diagnóstico de una candidiasis invasiva. Y aquí entonces empezaremos nuestra discusión. Para empezar, queremos establecer pues como unos antecedentes teóricos que son importantes para entender toda esta charla. Y es que el primero, la cándida es un microorganismo que coloniza las mucosas del cuerpo, ¿sí? Y que para pasar de mucosas a generar infecciones profundas necesita salir, digamos, como de esos lugares en los que, en los que se encuentra. Y eso se puede dar por diversos motivos, sea, como podemos ver en la gráfica, por medio de catéteres, o sea, porque haya una perforación intestinal, y puede generar un espectro clínico muy variado, que va desde infecciones profundas en órganos específicos a candidemias, que es la presencia del hongo en la sangre. Puede tener en cuenta que las candidemias se caracterizan porque en general tienen un bajo volumen de microorganismos, ¿cierto? En general las candidemias se habla de que, de que se generan con valores de una unidad formadora de colones. Y con lo que acabamos de decir, entonces podemos ver que hay una expresión de la enfermedad que va desde la candidemia sin infección de órgano profundo, la infección de órgano profundo sin candidemia y la candidemia con infección de órgano profundo. Y todo este conjunto de cosas es lo que nosotros llamamos candidiasis invasiva. Pero entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de esta condición? Y eso ha sido evaluado en múltiples estudios en los cuales se han evaluado los principales factores de riesgo para el desarrollo de candidiasis invasiva en pacientes críticamente enfermos, y les quería traer una serie de ellos. El primero de ellos es este metaanálisis que incluyó 34 estudios, y como podemos ver en la tabla de la derecha, los principales factores de riesgo para el desarrollo de candidiasis invasiva fueron el uso de antibióticos de amplio espectro, principalmente durante más de 72 horas, la colonización por cándida. Esta colonización por cándida la discutiremos un poco más adelante, la presencia de catéteres venosos centrales y la nutrición parenteral. Esos fueron encontrados como los principales factores de riesgo para el desarrollo de esa enfermedad, y son hallazgos que han sido
replicados, digamos, en otros ensayos clínicos, en otros estudios clínicos, como en este estudio que fue hecho precisamente en pacientes no neutropénicos en Colombia. Este fue un estudio de casos y controles con 243 pacientes, 81 casos y 162 controles, y lo que se encontró es que los principales factores de riesgo para el desarrollo de candidiasis invasiva son principalmente la larga estancia hospitalaria, ¿cierto? Más de 25 días de estancia hospitalaria, más de 14 días de estancia en unidad de cuidados intensivos, característicamente el uso de antibióticos de amplio espectro, como lo podemos ver, en la tabla. El 93% de los pacientes con candidiasis invasiva habían presentado uso de antibióticos de amplio espectro, especialmente carbapenémicos. Muy interesante es que se empieza a describir la cirugía abdominal como un factor de riesgo relevante para el desarrollo de este tipo de enfermedades y la presencia de hemodiálisis, la presencia de que el paciente esté en hemodiálisis. Como podemos ver en este análisis multivariado de los factores de riesgo para el desarrollo de candidemia, se encuentra que todos estos factores estuvieron implicados pues, en el desarrollo de la enfermedad. Y esto se ha replicado pues, en otros estudios internacionales, como por ejemplo en este estudio prospectivo, casos y controles, 6 hospitales universitarios en Suiza y Francia, en el cual se incluyeron 192 pacientes con candidemia versus 411 controles pareados. ¿Y qué fue lo que encontraron estos autores en su estudio? Que los factores de riesgo independientes para el desarrollo de candidemia en unidades de cuidados intensivos son precisamente la presencia de nutrición parenteral, la lesión renal aguda, el shock séptico y nuevamente el uso de antibióticos de amplio espectro, en este caso el uso de quinolonas. Como lo podemos ver en esta tabla, la presencia de infecciones intraabdominales también se asoció a un incremento del riesgo de el desarrollo de candidiasis invasiva. Y esto ha llevado a poderlos agrupar digamos, en diferentes factores de riesgo, podríamos agruparlos de diferentes formas. Por ejemplo, en esta revisión de Clinical Infection Disease, los autores nos comentan que los factores de riesgo para el desarrollo de candidiasis invasiva en el paciente no inmunocomprometido, pues incluyen los antibióticos de amplio espectro, la presencia de diálisis renal, catéteres venosos centrales, usuarios de drogas intravenosas, la enfermedad grave, que no la mencionamos, pero en todos estos estudios, una enfermedad más grave determinada con un Apache score más alto también se asoció a la presencia de candidiasis invasiva, la presencia de nutrición parenteral y las perforaciones o cirugías de tracto gastrointestinal. Así, se podrían categorizar los factores como factores intrínsecos al paciente, como la presencia de colonización por cándida, diabetes mellitus, perforación gastrointestinal, pancreatitis y la sepsis, y factores iatrogénos para el desarrollo de la condición, que serían como el uso de antibióticos de amplio espectro, la presencia de catéteres venosos centrales, el uso de inmunosupresores, cirugías gastrointestinales, y este es un factor de riesgo bastante importante para el desarrollo de la enfermedad. Y como podemos ver entonces en esta propuesta que nos hace la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en 2019, el primer paso cuando uno está abordando a los pacientes con sospecha de candidiasis es precisamente determinar esa probabilidad que el paciente vaya a presentar la situación. Y los autores nos parten inicialmente el algoritmo, pero haciéndonos la primera pregunta si el paciente tiene sepsis abdominal para seguir con el siguiente paso, que sería la estratificación del riesgo. Pero el mensaje grande que nos dice esta guía es que el primer paso cuando estamos abordando a esos pacientes es preguntarnos si el paciente presenta factores de riesgo para el desarrollo de la infección. Por lo tanto, para concretar un poco lo que hemos venido hablando, en un paciente críticamente enfermo, febril, en manejo antimicrobiano de amplio espectro, la primera pregunta que debemos hacernos, si nos estamos considerando el diagnóstico de cándida, es si el paciente presenta factores de riesgo para el desarrollo de cándida. Si no los presenta, pues deberíamos considerar diagnósticos diferenciales, y si sí los presenta, pues lo iremos discutiendo más adelante en la charla. Damos entonces el paso a nuestro experto invitado, el doctor Iván Mauricio Trompa, con la siguiente pregunta, y es en qué escenario clínico de paciente no neutropénico, no trasplantado, sospecharía candidemia. Profe Iván. ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días, profe. Sí, le escuchamos bien. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, listo.
pues digamos que vamos a tener que dividir el pensamiento del diagnóstico de candidemia en cuándo yo debería empezar tratamiento empírico, inmediato, digámoslo así, y cuando yo en un paciente que puede tener factores de riesgo decido empezar a buscar la enfermedad, ¿sí? Creo que son dos escenarios distintos y entre buscar la enfermedad antes de que el paciente desarrolle francamente la candidemia y cuando el paciente ya tiene los hongos en la sangre, hay un espectro de factores de riesgo, de tipos de tratamientos, de todas estas cosas que has mencionado tú, que nos hacen necesario definir los exámenes y el tratamiento que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tú planteas ahí que me parece importante es, ¿el paciente está en UCI o no? ¿Cierto? Y yo creo que aquí nos vamos a centrar mucho en el paciente que está críticamente enfermo, es decir, que está en una unidad de alta dependencia. Sin embargo, hay muchos otros pacientes en el hospital que pueden llegar a tener factores de riesgo como los que mencionaste y no necesariamente estar chocados o estar con una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, en el paciente crítico yo creo que lo más importante es tener en cuenta el factor de riesgo como primera medida desde que el paciente entra a la UCI o entra a la unidad de alta dependencia y tener claro que, por ejemplo, un paciente con cirugía abdominal, hay que abrir el ojo desde el día uno ante cualquier eventualidad y pensar en una candidiasis invasiva. El paciente que está montado en múltiples soportes vitales, que además de eso, tú sabes que está empezando a colonizarse por cándida en su piel porque lo estás exponiendo a tratamientos de amplio espectro y lo estás invadiendo con una serie de dispositivos como catéteres, como la cantidad de dispositivos que se manejan en las UCIs. Esos pacientes de entrada y antes de que yo tenga francamente el choque séptico, debo ir pensando que pueden tener candidiasis invasiva y la idea es empezar a tener exámenes o empezar a tener conductas que permitan identificar ese paciente desde antes. Hay un concepto del que tú vas a hablar más adelante que se llama el abordaje anticipado, ¿cierto? O preventive en inglés, que no existe pues realmente un término apropiado en español para eso, pero aquí le decimos anticipado. Esa terapia anticipada significa reconocer el factor de riesgo antes de que el paciente se enferme. Sin embargo, se ha interpretado anticipado es que yo busco ciertos biomarcadores en el paciente que ya está enfermo, que ya está febril, que ya está chocado, que ya no va bien, digámoslo así, dentro del concepto que tenemos del paciente en UCI. Y eso puede llegar a ser muy tardío, como también creo que lo vas a mostrar más adelante, porque ya cuando el paciente empieza a desarrollar la entrada de la cándida al torrente circulatorio, probablemente ese abordaje anticipado ya no lo podamos llamar tan anticipado porque realmente ya existe la enfermedad. Entonces, ¿en qué escenario clínico yo sospecharía candidemia? Es el factor de riesgo anticipadamente a que presente los síntomas. Un paciente ya está señalado, digámoslo así, en la unidad de cuidado intensivo como un paciente de alto riesgo para desarrollar candidemia, ¿sí? Ya más adelante hablaremos bien cuándo empezaría yo el tratamiento y bajo qué circunstancias, pero lo más importante es abrir el ojo a los factores de riesgo desde antes de que el paciente desarrolle la enfermedad. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, para continuar con la charla, en la continuación de la historia clínica teníamos un paciente con una perforación con una úlcera gástrica perforada, quien venía en deterioro hemodinámico y se sospechó entonces la presencia de una candidiasis invasiva. Por lo tanto, se solicitaron hemocultivos para hongos, se inició manejo con fluconazol, se inició rastreo para hongos y el resultado a los 2 días de cultivo, de crecimiento, perdón, fueron que observaban la presencia de blastoconidias. Por lo tanto, abordaremos entonces ahora el tema del diagnóstico. Y para abordar el tema del diagnóstico, entonces tenemos que hay distintos tipos de ayudas diagnósticas para este escenario. Hay ayudas diagnósticas que van desde la microbiología clásica, como los cultivos, los cultivos, la microscopía, a algunas otras ayudas diagnósticas como la presencia de marcadores serológicos, el MANAN en sangre, o la presencia de beta-D-glucano, o técnicas de biología molecular. Sin embargo, cuando estamos hablando de las enfermedades infecciosas, digamos que el patrón de oro generalmente se ha considerado el cultivo y el aislamiento del microorganismo. Sin embargo, como podemos ver, tiene limitaciones en el rendimiento diagnóstico y en el tiempo de incubación. Vemos que una de las desventajas de los hemocultivos es precisamente el largo tiempo que se demoran en tener cultivos positivos, 2, 3, hasta 5 días.
Y otro de los problemas grandes que presentan los cultivos es precisamente esta sensibilidad subóptima. Hay un análisis muy interesante que salió en una revisión en el Clinical Infectious Disease 2019, en el cual nos hablan del rendimiento diagnóstico de los hemocultivos y precisamente nos dicen que el rendimiento de los hemocultivos, el rendimiento diagnóstico de los hemocultivos está cercano al 50%. Básicamente, entonces, el rendimiento de los hemocultivos es básicamente lo mismo que tirar una moneda al aire. Por eso se han desarrollado algunos otros métodos de cultivo, como los hemocultivos especializados pues, para el aislamiento de hongos. Sin embargo, en los estudios en los cuales se han comparado el rendimiento de estas pruebas contra el hemocultivo tradicional, no ha demostrado que en realidad aporte un mayor rendimiento a la prueba, y en estudios en los cuales se ha evaluado la costo-efectividad de estas herramientas diagnósticas, se ha visto que en realidad no es que aporten mucho y no sean costo efectivos en comparación con los hemocultivos tradicionales. Por lo cual entonces nos cuestiona en realidad cuál es el patrón de oro para el diagnóstico de estas infecciones, y se ha propuesto entonces, digamos, utilizar otro tipo de herramientas diagnósticas, como la serología o las pruebas moleculares. Para hablar un poco entonces de las pruebas moleculares, que es lo que se habla, es lo que tiende ahora a hablar la literatura. Vemos que las pruebas moleculares se pueden hacer en tres tipos de muestras: en muestras de sangre, en tejidos estériles, o en sangre, en suero y plasma. De esto queremos hablar especialmente de las PCRs para Cándida, ya que vemos que en diferentes estudios en los cuales se ha evaluado su sensibilidad, especificidad y rendimiento diagnóstico, vemos que son herramientas que son muy específicas, pero que en algunos escenarios la sensibilidad de estas pruebas no es tan alta. Y otro tema importante que tenemos que mencionar, y es precisamente porque es hacia lo que va hacia donde tiende entonces el desarrollo de técnicas diagnósticas en la candidiasis invasiva, es del T2 Candida, que esta es una plataforma no basada en cultivos que se obtiene a partir de sangre entera en NDTA. Principalmente en esta prueba diagnóstica se realizan las pruebas de Candida por métodos mecánicos y se amplifica el DNA por medio de primers dirigidos contra un operón del DNA ribosomal en una reacción termoestable que genera un amplicón, el cual es detectado utilizando aglomeración de partículas magnéticas y se mide utilizando resonancia magnética T2. Esta prueba principalmente se detecta Candida albicans, tropicalis, parapsilosis crucei y glabrata, son los principales agentes pues, que se han descrito en el desarrollo de candidiasis invasiva, y tiene un límite de detección de hasta una unidad formadora de colonia en sangre. Como podemos ver en las tablas que les muestro, la sensibilidad y especificidad de esta prueba es muy buena, encontrando sensibilidades que están cerca del 100% y especificidades que van entre el 95, 98 hasta el 100% para glabrata y crucei. Y en estudios en los cuales se ha evaluado la plataforma contra la microbiología tradicional, vemos que hay una enorme diferencia en el tiempo para obtener cultivos positivos. Vemos que el T2 Candida la media de tiempo para detección de microorganismos está en 3 horas más o menos 30 minutos, mientras que en los hemocultivos tradicionales estamos hablando de casi 100 horas hasta obtener resultados positivos en el caso de Candida albicans. Y como vemos nuevamente, como se confirma con la tabla de arriba, el porcentaje de positividad del T2 Candida es, comparado con los hemocultivos, casi el 100%. Casi el 100%. O las otras pruebas que hay son las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas que tenemos en el mercado, las pruebas de Manano, sin embargo, estas presentan un rendimiento subóptimo. El beta-1,3-glucan, que es el marcador más estudiado para esta enfermedad, y también se han utilizado anticuerpos contra especies en tubo germinal cuando se ponen a crecer las cándidas pues, en este método microbiológico. La principal utilidad de las pruebas serológicas está precisamente en la detección temprana de la candidiasis invasiva, la detección temprana, que más adelante hablaremos con tratamiento preventivo. Y el objetivo es precisamente esta terapia preventiva. Sin embargo, estas pruebas presentan un mejor rendimiento en poblaciones ya preseleccionadas de alto riesgo, con sensibilidades y especificidades que van entre el 80% hasta el 60%, y su principal utilidad es por su valor predictivo
negativo más que por su valor predictivo positivo. ¿Y qué nos dicen las guías internacionales? La guía internacional, como esta guía de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, nos dice que recomiendan en general el uso de reglas predictivas dado su alto valor predictivo negativo para identificar a aquellos pacientes de alto riesgo. Y es importante tener en cuenta lo que acabamos de mencionar, ya que las reglas de predicción se utilizan principalmente para seleccionar pacientes de alto riesgo para continuar estudios microbiológicos o el uso de biomarcadores. Las reglas de predicción en general no se han diseñado para el uso empírico de antifúngicos o para monitorizar las respuestas al tratamiento. ¿Y qué reglas de predicción tenemos? Tenemos esta regla de predicción propuesta por Ostrowski y Seisner colaboradores en un estudio retrospectivo que involucró 2.890 pacientes en clínicas en Estados Unidos y Brasil con en los cuales dentro de sus criterios de inclusión incluían pacientes con estancia en unidades de cuidados intensivos médico-quirúrgicas que hayan estado al menos 4 días y excluyeron pacientes que tuvieran evidencia de candidez invasiva o quienes hubiesen recibido antifúngicos sistémicos. Es importante encontrar que en este trabajo, Ostrowski y colaboradores proponen una regla de predicción y encontraron que la que presentaba mejor rendimiento era precisamente la combinación de los siguientes factores: uso de antibióticos principalmente durante 1 a 3 días o la presencia de catéteres venosos centrales y al menos 2 de los siguientes factores de riesgo: que el paciente hubiese requerido cirugía, que tuviese tratamiento inmunosupresivo, que tuviese pancreatitis, diálisis o uso de esteroides. ¿Y qué encontraron con esta regla de predicción? Precisamente que tenía un valor predictivo negativo del 97%, pero el valor predictivo positivo era cercano al 9%. Otras herramientas predictivas es precisamente el Candida Score. Candida Score, que nace de este estudio, un estudio derivado del EPCAN, que es un estudio epidemiológico de candidiasis en España. En este estudio observacional prospectivo multicéntrico en España se involucraron 1.765 pacientes mayores de 18 años, en los cuales fueron admitidos dentro del estudio pacientes que tuvieran entre 7 a 73 días en unidades de cuidados intensivos, unidades médico-quirúrgicas en 70 centros hospitalarios. A los pacientes se les tomaban muestras de orofaringe, estómago, orina y aspirado traqueal, y se consideró como una colonización unicéntrica, como un aislamiento único, multicéntrico, un aislamiento en 2 sitios no contiguos. ¿Y qué encontraron estos autores? Esos autores encontraron, dándole unos puntajes que podemos ver aquí en la tabla, unos diferentes puntajes, que un puntaje de 2.5, utilizando el algoritmo que proponen aquí abajo, lo ven aquí abajo, teniendo un punto de corte de 2.5, tenía una sensibilidad del 81% y una especificidad del 74%. Otras reglas de predicción que se han utilizado es precisamente el índice de colonización de Cándida. El índice de colonización de Cándida nace a partir de esta cohorte prospectiva, que fue un seguimiento a 6 meses de Pitet y colaboradores, en los cuales incluían pacientes admitidos a unidades de cuidados intensivos quirúrgicas o neonatales, y ellos incluyeron únicamente pacientes colonizados con Cándida. Y para determinar esta colonización por Cándida, ellos lo que hacían era tomar 2 a 3 muestras cada semana en orofaringe, tráquea o estómago. Y si el paciente presentaba 2 a 3 muestras positivas, se le hacían múltiples cultivos diarios. Determinaron entonces el índice de colonización como la relación entre los números de los lugares colonizados con cepas idénticas sobre el número de cultivos tomados, y esto lo hacían diariamente. Y encontraron que el índice de colonización de 0.5 tenía un valor predictivo positivo un valor predictivo negativo, bastante alto, 100%, pero un valor predictivo positivo que podía ser cercano al 66-50%, dependiendo de cuántos lugares tuviese colonizado. Nuevamente, como nos dijeron la guía, la principal utilidad de estos scores es precisamente su alto valor predictivo negativo para la detección de la enfermedad, y eso es básicamente lo que nos dice la guía de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y es que una vez nosotros tengamos el paciente con sospecha de candidiasis invasiva, lo siguiente que tenemos que hacer es estratificar el riesgo de nuestro paciente, los que nos pueden dar entonces 2 escenarios: un escenario en el cual de entrada el paciente ya tiene un alto riesgo para el desarrollo de candidiasis invasiva, o un escenario en el cual el paciente no tenga de entrada no tenga un alto riesgo y debe ser estratificado a partir de herramientas de predicción.
Así, entonces, para redondear lo que hemos venido hablando, la siguiente pregunta que nosotros nos hacemos cuando tenemos un paciente críticamente enfermo con factores de riesgo para cándida es si el riesgo de cándida es muy alto, utilizando alguna de estas reglas de predicción o utilizando la historia clínica, y si no presenta un alto riesgo de cándida, pues se deberían considerar diagnósticos diferenciales, y si sí presenta un alto riesgo de cándida, nuestra siguiente pregunta, y ya más enfocados en la pregunta del manejo, es si el paciente está hemodinámicamente inestable o no. Quiero hacer énfasis entonces que, como vimos en la propuesta que nos hace la guía europea, a la guía europea, en realidad el diagnóstico de cándida, dado las limitaciones, las altas limitaciones de los métodos microbiológicos tradicionales y hasta ahora pues las limitaciones que tienen las pruebas de biología molecular y otras pruebas como el T2 Candida, que todavía no está muy difundido en el mercado, el diagnóstico está más orientado a la estratificación del paciente con alto riesgo. Y aquí entonces abordamos entonces las preguntas para el experto, el profe Iván, si está de acuerdo con el uso de herramientas predictivas para el abordaje de los pacientes con sospecha de candidemia, si recomiendan alguna en especial y cuál es su abordaje diagnóstico en el paciente con sospecha de candidemia. Profe. Bueno, entonces la primera pregunta, si estoy de acuerdo, claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con tener en cuenta los factores de riesgo. Estoy de acuerdo con que tú conozcas en un paciente que ves de forma regular en la UCI o en la UCE o en el piso de pacientes quirúrgicos. Estoy de acuerdo que todos los días, así el paciente no haya desarrollado sepsis, tú mires y identifiques que el paciente va cumpliendo factores de riesgo. Ahora, ¿tú cómo vas a interpretar estas diferentes reglas de predicción? Ahí hay una fuente también adicional de confusión muy grande en lo que hay en los estudios, lo que concluyeron esos estudios que tú mostraste y lo que terminamos haciendo nosotros en la práctica diaria porque los aplicamos mal. ¿Listo? Entonces, voy a responder las dos preguntas simultáneamente. ¿Cuál sería el abordaje diagnóstico que yo tomaría? Lo primero que haría es no empezar cuando el paciente esté escéptico ya, porque eso es empezar tarde, ¿listo? Yo no empezaría con el paciente críticamente enfermo más sepsis, no, yo empezaría con un paciente críticamente enfermo con factores de riesgo para cándida que yo los identifico de forma diaria, pasando la ronda de los pacientes que tengan estas características que mencionaste. Ese paciente queda identificado y ante la más mínima sospecha de que el paciente pueda tener candidiasis invasiva, pues se van a empezar tratamientos empíricos, ¿sí? ¿Qué voy haciendo yo desde el momento, desde el día cero, digámoslo así, que yo identifico el paciente con riesgo? Ahí está también otro meollo de este asunto, y es que tú deberías empezar, además de aplicar estos factores de riesgo o reglas, empezar a buscar qué paraclínicos puedo yo hacer el paciente para tratar de aumentar la posibilidad o el valor predictivo positivo de los factores de riesgo y aumentar la posibilidad post-test de todos estos diferentes paraclínicos que mencionaste. Entonces, primero hablemos del índice de colonización de cándida. Eso significa que yo le tengo que hacer cultivos de forma superficial, al menos 2 o 3 muestras, pliegues inguinales, pliegues axilas, y muestras profundas como aspirados traqueales, como urocultivos, como aspirado gástrico. Y se los tengo que hacer para definir si ese paciente está muy colonizado, como dice el índice de colonización, ¿cierto? Según el número de sitios que tenga positivos. Y si ninguno de los sitios es positivo, pues yo puedo definir con buena confiabilidad que el paciente no está colonizado por cándida. Y hasta ahí todo bien. La pregunta es, ¿cada cuánto tengo que hacer esta conducta? ¿Cada cuánto tengo que revisar al paciente y revolcarle por dentro y por fuera a ver si está colonizado? ¿Cuánto tiempo dura la tranquilidad de que el paciente tiene un índice de colonización de cándida bajo? ¿Cierto? Esa es una pregunta que no está respondida en la literatura, pero lo que sí no podemos decir es que como usted tuvo un índice de colonización de cándida negativo hace 10 días, ahora no tenga cándida, ¿cierto? Tendrás que, digamos que meterte en otras herramientas diagnósticas más allá de saber si el paciente está colonizado o no. Entonces, yo veo de poca utilidad, como algunas otras personas en el mundo, estar haciendo índices de colonización porque número uno, eso es dispendioso, número dos, eso se demora mucho tiempo en estar el resultado, y número tres, probablemente tenga que repetir todo ese proceso tan engorroso de forma, pues de forma usual o varias veces en el transcurso de la enfermedad de la persona. Entonces ahí es donde vienen los biomarcadores, ¿cierto? En el mundo perfecto, entonces lo que haríamos sería
usted identifica el factor de riesgo sin que el paciente se ponga séptico y en ese momento empieza la solicitud de ciertas pruebas como la PCR en sangre para cándida, que ya tenemos algunas disponibles aquí en el medio, o podrías pedir el beta de glucano. El beta de glucano pues es como el dímero de, digámoslo así, entre comillas, de la candidiasis invasiva, porque si usted no lo encuentra positivo en sangre, como es una prueba panfúngica que da positiva por muchas razones, usted podría estar tranquilo que esa persona con factores de riesgo que usted identificó, por ahora no tiene criterios de candidiasis invasiva, pero también lo tendrías que repetir. El problema de esta prueba de la PCR de beta de glucano es que requiere un procesamiento importante en el laboratorio porque todavía no tenemos pruebas automatizadas de ninguno de los dos. Entonces requiere el desarrollo del laboratorio de biología molecular del hospital donde esté y tiene que ser en el hospital donde yo esté trabajando. Porque yo no puedo esperar que la muestra se me vaya para Bogotá, para Estados Unidos, para Europa y me vuelva dentro de 15 días el beta de glucano positivo. ¿Sí? Entonces ese es otro problema, la disponibilidad, no solamente del examen, sino del laboratorio con suficiente tiempo para dar respuesta oportuna a los pacientes. Entonces, realmente la prueba ahorita que más está tomando fuerza es el T2, que tú bien lo mencionaste, pues es una prueba que identifica el material genético del hongo a partir de unos pellets magnéticos que se unen al amplicón y lo que hace este pellet es, después en una maquinita chiquita de resonancia magnética, agarrar esos pellets magnéticos y dar positivo o negativo. Ventajas que tiene esta prueba, es casi que automatizada. ¿Sí? Es un aparatico muy chiquitico eh, que puede estar en cualquier laboratorio y la persona que lo manipula no debe tener mucha formación. Entonces eso es algo muy ventajoso. ¿Qué tiene desventaja? Pues que no lo tenemos disponible y el aparato sigue siendo muy costoso. Pero probablemente entre las PCRs automatizadas y el T2 Candida tengamos la herramienta para hacer anticipadamente la identificación de qué paciente ya ahora sí tiene, además de los factores de riesgo, tiene la cándida ya metida en sitios estériles, ¿sí? Los cultivos, claramente los cultivos usuales, los cultivos rutinarios de sitios estériles como los cultivos de líquido peritoneal o de sangre, no tienen la sensibilidad para poder hacer eso. Entonces, usted identifica con estos biomarcadores el paciente y empieza el tratamiento de forma anticipada. ¿Listo? No sirve esperar que el paciente se ponga séptico, porque ahí pues da lo mismo hacerle o no hacerle el beta de glucano, ya que el paciente pues está muy enfermo, ¿cierto? Entonces usted, el tratamiento empírico, que es ponerle tratamiento con factores de riesgo versus el tratamiento anticipado, que se supone que es identificar estos biomarcadores, no tiene ninguna diferencia, porque usted está llegando tarde al proceso y está haciendo casi que un tratamiento empírico, ¿sí? El problema de empezar anticipadamente, como yo lo estoy planteando acá, va a ser que muchos pacientes se les va a empezar el tratamiento y no van a tener candidiasis invasiva, van a ser pacientes que tienen otra cosa, ¿sí? Y hay estudios que han demostrado que más o menos si usted hace una terapia anticipada o un abordaje anticipado de la candidiasis invasiva, termina mandándole tratamiento inadecuado por exceso de espectro porque no lo necesita entre el 60 y el 70% de los pacientes. Pero eso se puede solventar si usted tiene un biomarcador que le diga, no, eso está negativo, suspenda esa vaina que usted está sospechando porque la probabilidad de que tenga esa persona candidiasis es muy baja, ¿cierto? Entonces el algoritmo mío comenzaría no con el paciente escéptico, sino con el paciente con factores de riesgo. Si esos factores me dan para muy alto riesgo, le empezaría tratamiento más el uso de biomarcadores. Si me da de bajo riesgo, probablemente lo seguiría. Pero si en algún momento considero que tiene alto riesgo, le pediría los biomarcadores. Y en el paciente que ya desarrolla sepsis, pues lo que toca hacer es empezarle tratamiento antifúngico cuando usted considere que tiene factor de riesgo, pero insisto, eso ya es llegar tarde. Listo, profe, muchas gracias. Para seguir entonces con la evolución del paciente, se inició manejo con fluconazol, sin embargo, el paciente persistió con deterioro hemodinámico y clínico, ya avanzó a falla multiorgánica. En los hemocultivos que vimos que se habían observado previamente blastoconidia, se obtuvo aislamiento de Candida albicans. Fue valorado por el Servicio de Enfermedades Infecciosas que inició manejo con caspofungina con dosis de carga más continuación. Sin embargo, a pesar pues, de todos los esfuerzos de del equipo terapéutico, el paciente al final fallece. Entonces vamos a hablar un poco de tratamiento y para empezar a abordar este tema del tratamiento, lo primero que queremos comentar es que en la actualidad el medicamento de elección para el uso de candidiasis, el medicamento de elección para el tratamiento de la candidiasis invasiva son precisamente las equinocandinas para en general casi todas las especies
de cándida. Y eso se deriva de unos estudios clínicos, como este estudio en el cual se incluyeron 1915 pacientes. Este es un metaanálisis, en el cual se incluyeron 1915 pacientes de 7 ensayos clínicos, en el cual la media de mortalidad por la infección es un 31.4%, y encontraron unos datos muy interesantes. Algunos predictores de la mortalidad son precisamente la edad, el Apache 2 a un Apache más alto, una enfermedad más grave, un mayor riesgo de mortalidad, el uso de terapia inmunosupresora y la infección por Candida tropicalis. Sin embargo, hubo unos factores que estuvieron asociados a una disminución de la mortalidad y que estuvieron presentes en los diferentes grupos en los cuales analizaron. Y eran precisamente el uso de equinocandinas y remover de forma temprana los catéteres venosos centrales. Como podemos ver en la tabla, esto estuvo presente tanto en la infección por Candida albicans como por especies no albicans, y cuando los analizaron también estuvo presente en infecciones por Glabrata tropicalis y parapsilosis. Este otro estudio, en el cual fue un estudio en pacientes críticamente enfermos con candidemia, hicieron un score de propensión en un estudio multicéntrico, un estudio observacional retrospectivo en 9 hospitales en España, y el objetivo de ellos era precisamente encontrar aquellos factores que estuvieran asociados a mortalidad a 30 y 90 días. Con una población de 294 pacientes, 115 de ellos a fluconazol y 119 en el grupo de las equinocandinas, se encontró que el uso de las equinocandinas se asoció a una reducción de la mortalidad a 30 y 90 días en el análisis multivariado. Y también un dato muy interesante es que desescalar el medicamento fluconazol no se asoció con aumento de la mortalidad. Y quería mostrarles primero en esta tabla que describía las características iniciales de los pacientes, y es que es precisamente el origen de la candidemia. En este estudio, la gran mayoría de candidemias fueron o de origen desconocido, o fueron asociadas a catéter, o fueron infecciones intraabdominales. Y aquí podemos ver entonces el análisis multivariado con el score de propensión, en el cual se encontró que los pacientes que recibían tratamiento con equinocandinas tenían una disminución se asoció a una disminución de la mortalidad, así como el adecuado control del foco infeccioso, principalmente en las primeras 48 horas. Entonces, la literatura nos propone diferentes tipos de estrategias para abordar el tratamiento del paciente con candidemia. Y primero es el tratamiento preventivo, el cual las guías lo han definido como aquel paciente, eso está orientado más que todo al uso de biomarcadores, aquel paciente que presente biomarcadores positivos, el que más se ha estudiado es el betaglucano, principalmente con puntos de corte de 80. Los pacientes que utilicen que tengan este tipo de condiciones, pues se les debería iniciar tratamiento de forma preventiva antes de que desarrollen pues la infección. La otra estrategia es el tratamiento empírico, pero este ya implica que el paciente esté con un estado avanzado de su enfermedad, ¿sí? Que ya haya deterioro clínico, o el tratamiento profiláctico, que básicamente es dar tratamiento a todas las personas en riesgo. Y diferentes estudios han evaluado precisamente el rendimiento de esas diferentes estrategias, como en este estudio en el cual en este metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados controlados por placebo, en el cual se incluyeron estudios que utilizaran azoles como profilaxis versus placebo. Se incluyeron 6 ensayos clínicos, y en este estudio encontraron que los pacientes que recibieron azoles desarrollaron menos episodios de candidemia, de enfermedad fúngica invasiva no hematógena e infecciones fúngicas superficiales. Sin embargo, cuando se evaluó la mortalidad, se vio que no hubo un impacto de esta estrategia en la mortalidad. Por tanto, las guías de la SMIC del 2019 recomiendan en contra de la estrategia profiláctica en el uso de antifúngicos. Respecto a la terapia preventiva, hay un tema muy importante a abordar, y como lo mencionó el profe Iván, es que tenemos primero un problema en la definición de esta terapia preventiva. La literatura aún no se ha puesto de acuerdo en los momentos exactos e ideales para utilizar esta estrategia. Los estudios se han realizado principalmente con beta-1,3-glucan, pero eso tiene un impacto porque cabe preguntarnos por la disponibilidad del marcador, y los estudios respecto a esto son limitados. Y para hablar entonces de la terapia preventiva, terapia preventive y el tratamiento empírico, hay un estudio muy interesante que digamos que cambió mucho la concepción del manejo de la candidiasis, y es
el Empiricus Trial, un estudio multicéntrico doble ciego en el cual se evaluaron a 260 pacientes no neutropénicos no trasplantados en unidad de cuidados intensivos con múltiples aislamientos de cándida que tuviesen falla multiorgánica, que hubiesen estado expuestos a un espectro de antimicrobiano amplio, y como intervención se utilizó micafungina 100 miligramos intravenoso cada 24 horas versus placebo. Como quiero mostrarles acá en la tabla a la izquierda, cuando se evaluó este grupo en el cual tenían marcadores de beta-glucano positivo en sangre, puntos de corte de más de 80, el hecho de haber administrado micafungina no impactó en la mortalidad. Y en los otros grupos de pacientes en los cuales había deterioro clínico, administrar empíricamente micafungina tampoco impactó en la mortalidad. Entonces eso nos deja en un escenario que en realidad es muy triste, porque vemos que las tres estrategias todas han tenido sus limitaciones y han tenido sus fallas, pero digamos que lo que nos dicen las guías es básicamente que el enfoque profiláctico no ha evidenciado un gran impacto en la mortalidad. Respecto al enfoque preventivo, preventive, algunos estudios han mostrado que ha tenido utilidad, pero con limitaciones, y los diferentes estudios entre ellos han tenido evidencias contradictorias. Y en el enfoque empírico del uso de antifúngicos, sí, sí ha impactado en algunos estudios la supervivencia. Sin embargo, en otros estudios, como en el Empiricus, se evidenció que darle empíricamente al paciente que venía en deterioro clínico de pronto no impactaba en la supervivencia. Y de aquí se derivan algunas recomendaciones, como la que nos dan la guía europea, en la cual ellos recomiendan considerar el uso de terapia antifúngica empírica en los pacientes sépticos con falla multiorgánica y en los cuales tengan un aislamiento extradigestivo, sea en orina, boca, tracto respiratorio, piel, el aislamiento de cándida. En este escenario es que se debería considerar entonces el inicio empírico de antifúngicos, pero nuevamente, como hemos hablado, previamente, esto es llegar pues, tarde al paciente, por lo cual hacemos las siguientes preguntas para el profe Iván, y es la primera y la más importante: ¿cuál considera que es el tratamiento de primera línea para el paciente? La segunda pregunta es, en el escenario actual, ¿cuál considera que es el papel de los azoles? Otra pregunta que le queríamos realizar es, ¿qué estrategia de administración de antifúngicos considera más adecuadas, el preventivo, el empírico o el profiláctico? Y una pregunta muy importante es, ¿cómo llevar a cabo el desescalonamiento del tratamiento? Profe. Muy bien, entonces, pues como se han ido dando cuenta a medida que se va avanzado en la charla, el problema grande que tenemos de esta enfermedad realmente no es el tratamiento, sino es la sospecha diagnóstica o el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, cuando usted ya considera que el paciente le va a comenzar tratamiento, y pues ahorita seguiremos hablando sobre esto, sobre todo si hay preguntas del público, lo seguiremos tocando, eh, usted debe considerar la candidiasis invasiva como una enfermedad grave, con una mortalidad alta y que se asocia a personas que realmente tienen factores de riesgo para que les vaya mal con cualquier cosa. O sea, son pacientes que tienen apaches altos, sofás altos, ¿cierto? Que han estado en UCI, que tienen un montón de razones por las cuales morirse y no solamente la candidiasis invasiva. Entonces eso toca, digamos, que empezar a separarlo en los resultados de los estudios que mostró el doctor Sebastián, porque a pesar de que estadísticamente no haya una diferencia, uno sí ve una tendencia tanto en los estudios empíricos como en los estudios con tratamiento anticipado o preventive a la disminución de la mortalidad. Y yo siempre les digo a los estudiantes que cuando usted tiene una infección grave como estas, para usted lograr curar al paciente requiere acciones que son adicionales al simple uso de un antimicrobiano. Si un paciente está filtrando, toca llevarlo a cirugía. Si un paciente tiene catéteres infectados, toca retirarle los catéteres. Si un paciente tiene dispositivos invasivos infectados, toca retirarlos. Todas esas cosas no son bien valoradas en los ensayos clínicos, tampoco son bien valoradas en la aleatorización de los pacientes cuando están recibiendo alguna de los enfoques que mostramos acá. Entonces, cuando usted define que el paciente requiere tratamiento, pues le va a dar todo el tratamiento, que incluye esto que acabo de decir, más una quinocandina, obviamente. Entonces, ¿por qué una quinocandina? Porque la quinocandina probablemente tenga un perfil farmacocinético, farmacodinámico superior al de los azoles en la sangre, que es lo que estamos tratando de esterilizar con el tratamiento en candidiasis invasiva.
pero mire que usted mostró en el ensayo en Empiricus que realmente el uso de una quinocandina de primera generación como es la micafungina no tuvo un impacto importante en la mortalidad, y además en el ensayo clínico en el grupo empírico usted ve que existe una, una tendencia a tener una mortalidad muy alta comparado con la mortalidad global que tenemos de candidiasis invasiva en el mundo. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué al paciente que se le empezó tratamiento empírico o preventivo, eso, la mortalidad fue tan alto? Y cuando uno va a ver la letra pequeña de los resultados del empírico, lo que se da cuenta es que muchos de esos pacientes nunca alcanzaron concentraciones del fármaco en sangre lo suficientemente altas para mantener una PKPD favorable. Y eso obviamente que tiene un impacto en el efecto del tratamiento. Entonces, ¿por qué las equinocandinas son superiores al fluconazol? Por una ventaja farmacocinética, farmacodinámica, que usted no la logra solventar con el fluconazol si no usa dosis muy altas. Entonces, la diferencia que mantienen las equinocandinas con los azoles es un problema de PKPD. Y si usted pudiese dar una terapia de dosis altas de fluconazol, estoy hablando entre 800 y 1200 miligramos de fluconazol al día, probablemente usted ya no vea tanta diferencia entre las equinocandinas y el fluconazol. Sin embargo, como eso a veces no es posible porque el paciente, como les digo, está bastante enfermo y tiene otros medicamentos hepatotóxicos, pues las equinocandinas tienen una gran ventaja, es que son muy bien toleradas. Entonces usted puede utilizar dosis altas de equinocandinas y el paciente las va a tolerar de una forma mucho mejor. Entonces, por esas dos razones, farmacocinética y seguridad, las equinocandinas son el tratamiento de elección inicial para la sospecha o confirmación de candidiasis invasiva, mientras que el paciente sale de su estado crítico por la infección. Pero esto debe ir asociado a controlar el foco y todas las cosas que ya mencionamos antes, porque si no el paciente no le va a ir bien. La otra cosa es qué dosis, ¿cierto? Porque no solamente ponerle la quinocandina y ya es quedarse tranquilo, ¿no? Usted debe, digamos que tener en cuenta que el paciente con candidiasis invasiva en la UCI tiene usualmente un volumen de distribución muy alto porque está lleno de líquidos, está en falla renal, está todo reanimado. Entonces ese paciente, si usted no le ajusta a dosis altas, va a obtener lo que pasó en el empíricos, que es que muchos de los pacientes no van a alcanzar a tener concentraciones altas en sangre de quinocandinas y les va a ir mal. Entonces, mi sugerencia es una cosa que se está haciendo ahora en el mundo también, es utilizar dosis altas durante todo el tiempo que el paciente esté críticamente enfermo. Entonces, para el medicamento que más utilizamos acá, que es caspofungina, el tratamiento sería con una dosis inicial de 100 miligramos y no de 70 miligramos, y el mantenimiento debe ser por lo menos con 70 miligramos diarios de caspofungina mientras que el paciente sale del estado crítico. ¿Listo? Entonces no solamente la quinocandina, sino también la dosificación. Acá en Colombia no tenemos micafungina y tenemos otro medicamento ya viejo, que es la nidulafungina, cuyo tratamiento yo lo daría en dosis de 200 miligramos todo el tiempo mientras que el paciente esté críticamente enfermo, y no lo que mencionaban, digamos, los estudios pivotales de ese medicamento, que es una dosis de carga de 200 y a partir del día 2 una dosis de 100 miligramos al día. Vamos a tener otros equinocandinas de nueva generación que todavía pues no están en el mercado, pero que probablemente tengan un perfil farmacocinético mejor. Vamos a ver qué diferencias hay cuando las utilicemos. ¿Cuándo utilizaría yo los azoles? Entonces mire que la guía europea parte o dice de una forma muy categórica yo no estoy de acuerdo, que usted no le debería comenzar tratamiento de candidiasis invasiva a nadie que no esté llevado, a nadie que no esté chocado. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque si usted tiene un paciente que tiene fiebre en la UCI, que usted no le encuentra nada más, ¿cierto? Tiene un índice de colonización alto o un biomarcador de estos positivos, pues uno sí debe ir pensando en tratarlo, ¿cierto? Y este tratamiento, que sería un tratamiento anticipado o incluso un tratamiento profiláctico, puede tener diferencias en el desarrollo de candidiasis invasiva. Ahora bien, que eso va a tener un impacto en la mortalidad, pues es que medir eso es muy difícil, insisto, porque los pacientes que tienen esta enfermedad se pueden morir de muchas cosas y la mortalidad atribuible es una cosa que es difícil sacar en los estudios. Entonces, yo sí creo, si tú miras los números realmente de los ensayos clínicos que mostraste, existe una tendencia a la disminución de la mortalidad en el paciente de tratamiento empírico, existe una tendencia en la disminución de la mortalidad en los pacientes con tratamiento anticipado. Entonces, esos pacientes que todavía no están chocados y no han recibido azoles en los últimos 3 meses, yo los trataría con dosis altas de fluconazol, 800 a 1200 miligramos al día.
Y cuando el paciente que venga con equinocandinas, que sería el paciente crítico, salga del hoyo, digámoslo así, que es el día 3, 4 de tratamiento, ya podría uno, si no ha recibido azoles el paciente y ya sé que la especie de la cándida que tiene el paciente invadiéndolo es sensible a azoles, debería yo hacer un descalonamiento para tratar de cuidar las equinocandinas, porque el problema cuando usted usa equinocandinas a diestra y siniestra porque le parece que son seguras y que el paciente no le va a pasar nada cuando las use, sí le va a pasar una cosa muy grave y es que va a empezar a seleccionar cepas de cándida resistente a equinocandinas que cuando lo enfermen y lo invadan, el tratamiento va a ser extremadamente complicado. Y si hay epidemias dentro de esa UCI de cándida no albicans resistente a soles, eso se va a asociar con una gran cantidad de pacientes que se van a morir porque el tratamiento en ese escenario es muy difícil. Toca utilizar medicamentos en combinación, medicamentos altamente tóxicos como la anfotericina B. Entonces es un escenario al que uno no quiere llegar. Entonces siempre que pueda descargar el paciente lo debería hacer, usualmente al día 3 o 4 cuando el paciente ya está saliendo del choque séptico. ¿Qué estrategia considero yo que es más importante? Hay que individualizarlo. Sí, yo insisto que los pacientes con riesgo para candidiasis invasiva no son iguales, no podemos asumir que todos sean iguales. Entonces, un paciente que llegó a la UCI porque se perforó ese paciente que usted mencionó al principio del cuadro, pues digamos, del caso clínico, esa paciente era para comenzar la terapia con azol desde que llegó, porque ella tenía una perforación donde usted, en el estómago, donde usted sabe que esos pacientes, si hicieron peritonitis, con seguridad van a tener cándida ya metida. Entonces, ese paciente desde que llegó debió haber llevado fluconazol en dosis altas. ¿Sí? Ese sería un tratamiento, digámoslo así, entre profiláctico y anticipado. ¿Sí? No lo puedes llamar anticipado porque no estás haciendo medición de biomarcadores. Pero no todos los pacientes se presentan con ese como tan bola de riesgo de candidiasis invasiva. Ahí es donde viene la terapia anticipada, donde usted todos los días pasa la ronda en la UCI del paciente quirúrgico con riesgo y dice, este paciente, vea, ayer no, pero ya hoy sí cumple criterios de alto riesgo para candidiasis invasiva. Si yo tengo la posibilidad de hacer biomarcadores, entonces hago los biomarcadores y comienzo tratamiento antifúngico y con los biomarcadores defino y con los cultivos si lo sigo o no lo sigo, ¿sí? Y al escenario que yo no quisiera llegar es el paciente que ya está llevado y con choque séptico y que le empiezo tratamiento con equinocandina, obviamente porque ahí ya pues donde yo empiece a fluconazol me va a ir mal, ¿sí? En ese escenario, que es el que yo creo que estamos llegando tarde, pues claramente la elección sería una equinocandina, pero no sería el paciente que yo quisiera tener siempre, sino que en el sitio donde yo estoy haciendo mi práctica se haga una valoración de forma seriada del paciente con alto riesgo para candidemia para definir terapias antes de que pase eso. ¿Cómo llevar a cabo el desescalamiento? Pues ya les dije, si el paciente está estable y además conozco la especie de cándida, podría yo descargarme a fluconazol o a veces también lo hacemos cuando empezamos tratamiento, el paciente va mejor y no tenemos aislamiento de cándida en ninguna parte y el paciente va mejor y no ha recibido azoles en los últimos 3 meses, también podríamos pues definir el descalonamiento de equinocandinas a fluconazol en alta dosis. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, para ir redondeando ya las ideas que hemos venido hablando, en el abordaje, entonces primero tendríamos un paciente en unidad de cuidados intensivos en el cual nos tenemos que preguntar si tiene factores de riesgo para cándida. Luego nos preguntaríamos el riesgo de candidiasis, y si este riesgo es alto, nos preguntaríamos entonces si el paciente está inestable hemodinámicamente. Y en caso de que no, podríamos entonces considerar el uso de fluconazol. En caso de que sí esté inestable hemodinámicamente y presente aislamientos para cándida, podríamos entonces iniciar el tratamiento con equinocandinas. En general, las guías recomiendan 14 días de tratamiento. Sin embargo, si el paciente, como lo mencionamos ahora, presenta mejoría clínica, hay aislamientos en los cuales sea sensible a soles, se ha retirado catéteres venosos centrales en caso de que se pudiese, en caso de que lo estuviese, entonces se podría considerar desescalonar el tratamiento con azoles, como lo ha mencionado el propio Iván, y en caso contrario, si el paciente no ha presentado mejoría clínica, no se han podido retirar sus invasiones, digamos que se debería continuar entonces el tratamiento con equinocandinas. Eso era todo lo que teníamos para hablar el día de hoy. Muchas gracias por su atención y queda entonces abierto el espacio para las preguntas del público. Buenos días. Profe David.
Muchas gracias por la charla, muy clara. Quería preguntarle algo al profe Iván. Eh, yo creo que sí, varias veces hemos mencionado en la charla que el lío yo creo que es definir qué pacientes yo debería de empezarles tratamiento a pesar de que no tengo un aislamiento. Yo creo, a ver, yo quisiera como algo. La mayoría de las veces nosotros como internistas en las salas del hospital recibimos pacientes que estuvieron en cuidados intensivos, probablemente llegan ya con un catéter venoso central a la sala, que ya lo tienen desde hace 7, 10, 14 días, y con seguridad es un paciente que recibió antibióticos como meropenem durante esa estancia en cuidados intensivos. Hasta ahí, profe Iván, ese paciente se lo considera de muy alto riesgo. No, no necesariamente, porque es que uno puede entrar a la UCI por muchas razones, ¿cierto? Ujú. Digamos que habría dos pacientes que yo seleccionaría de estos que te envían allá, y son pacientes que claramente su patología es abdominal quirúrgica, es decir, es un paciente de cirugía patobiliar, es un paciente con fístulas, con abdomen bloqueado, con antecedentes de alguna infección intraabdominal complicada. O el paciente que viene inmunocomprometido por alguna razón, porque está neutropénico, porque recibe tratamiento para cáncer, porque recibe esteroides en dosis altas, y está en la UCI y recibe antibióticos de amplio espectro. Pero no todo paciente que haya entrado en la UCI tiene riesgo. Voy a poner un ejemplo de bajo riesgo, que sería el paciente de UCI cardiovascular, porque esos pacientes, primero, no los tocas usualmente con antibióticos de amplio espectro, y segundo, pues su patología suele no incidir en el tracto gastrointestinal. Entonces, realmente no, yo no lo consideraría de alto riesgo, empezando por los factores, digamos, por los cuales el paciente entró a UCI. Perfecto, así haya recibido meropenem previamente. Pues, no, o sea, lo que yo entiendo, profe, es que la inmunosupresión y la patología gastrointestinal, es decir, este tipo de peritonitis, pancreatitis y demás, es lo que hace más fuerza para considerar que el paciente sea de muy alto riesgo. Más que lo otro que se sume como estancia en UCI, catéter venoso central y antibiótico de amplio espectro. Eso junto así se sume, no sería catalogado como muy alto riesgo. Exactamente. Entonces, Ujú. mire esto que es importantísimo, esa pregunta que está haciendo es importantísima. Usted tiene un paciente y debe saber, hay un artículo, una gráfica que mostró Sebastián, que es hermoso de Nature, donde muestran cómo uno le da candidiasis invasiva. Y a uno no le aparece la cándida espontáneamente en el tracto circulatorio. Lo que pasa es que hay una violación de las barreras normales que tiene el ser humano contra cándida, y cándida está en la piel y está en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, si usted tiene violada la barrera de la piel, por ejemplo, tiene un catéter femoral hace mucho rato, ¿sí? De diálisis, y recibió antibióticos de amplio espectro, ¿podría tener candidiasis invasiva? Sí, claro, puede tenerla. Pero usualmente esos pacientes que mencionamos, nutrición parenteral, receptores de antibiótico, digamos, una serie de cosas que han ido insultando la flora, sobre todo la flora gastrointestinal, y que además de eso es un paciente que no tiene capacidad, en caso de que esta flora ingrese a un sitio estéril, no tiene capacidad de defenderse. ¿Sí? Entonces nosotros vemos muchos pacientes que tienen un catéter, voy a poner un paciente que no tiene nada, sino un paciente quirúrgico cardiovascular, un paciente que hizo un infarto agudo del miocardio, estuvo en la UCI y le pusieron un catéter de reanimación, y resulta que hizo una fiebre y en el catéter de reanimación salió una cándida. ¿Sí? En una de las vías está colonizado por cándida. Ese paciente tiene candidiasis invasiva igual que el paciente que está con el abdomen bloqueado, con nutrición parenteral total y diálisis. Por supuesto que no, porque en un paciente se colonizó el catéter y usted retira el catéter y el paciente se alivia, y en el otro el paciente tiene un foco profundo que hace que esté saliendo cándida al tracto circulatorio, y la gravedad de la enfermedad de ese segundo paciente va a ser mucho mayor que la del primero, que solamente es quitarle el catéter y ya. Entonces vea que todo ese enfoque que hizo Sebastián ahora es del paciente con múltiples factores de riesgo para que le vaya mal y se muera. El primer paciente, el del catéter, no va a tener esa mortalidad tan alta, y ahí la conducta va a ser probablemente esperar que lleguen los cultivos positivos para cándida y no empezarle tratamiento empírico o anticipado, porque es que ese paciente, si tiene una sepsis por catéter, pues probablemente el tratamiento sea retirar el catéter y ya. Entonces no puedo Bueno, asumir que todos los pacientes son iguales, realmente no. perfecto. Perfecto, profe. Sí, eso es lo que quería ejemplificar. Yo le pagué. Ahora, si ese paciente, profe, que no es de muy alto riesgo, pero de todas formas hay una atmósfera que preocupa, como la estancia en UCI, el antibiótico de amplio espectro, el catéter venoso central,
me empieza a hacer una fiebre sin causa clara y digamos que me hace, porque es que la definición de falla multiorgánica pues es muy difícil, pero digamos tiene una creatina elevada y una bilirrubina elevada, es decir, en el papel, de forma estricta, yo ya tengo dos órganos que podrían estar comprometidos. No hay una causa clara, profe, de la fiebre. ¿Ese paciente usted cómo lo abordaría? Yo sé que obviamente la radiografía, o sea, pero hablando pues de la posibilidad de que usted en algún momento considere que tenga una candidemia, ¿usted haría exámenes como tal diferentes a los hemocultivos y a esperarlos? Por supuesto que sí. Entonces, si tú tienes la sospecha de que la fiebre fuera por una candidiasis invasiva, ¿sí? Y vamos a hablar no de la fiebre, sino en este caso la sepsis, pues como lo estás poniendo, pues cuando yo tengo un paciente séptico tengo que buscar qué le está pasando, ¿cierto? Y el raciocinio clínico pues va a ser individual, pero si usted sospecha dentro de su diagnóstico diferencial que haya candidiasis invasiva, por supuesto que tengo que empezar a buscar, ¿cierto? Ahora, ¿con qué lo busco? Pues ojalá tuviéramos aquí T2, ojalá tuviéramos aquí beta de glucano disponible en todos los hospitales, ¿cierto? Porque lo que hacemos normalmente es que pídale los hemocultivos, de pronto hágale un hemocultivo de esos, un hemocultivo específico para hongos, que puede tener una sensibilidad un poquito mayor, y búsquele en su economía corporal colonización por cándida para ver si yo puedo afianzar el diagnóstico, ¿cierto? Pero en ese punto donde el paciente está séptico, si yo considero que el riesgo de candidemia es alto, pues ya sabemos, sepsis es igual antimicrobiano en la primera hora. Entonces, el paciente, además de que usted le haga todo eso, pues le va a tocar comenzarle una quinocandina porque claramente el paciente está séptico, ¿cierto? Distinto es cuando el paciente solamente tiene fiebre, donde usted puede darse el tiempo de esperar. Pero ese paciente, yo sí, si cumple factores de riesgo, si estuvo en UCI, si tiene alguna de estas cosas que dijimos y está séptico, claro que yo iniciaría el estudio igual. Ahora, eso no es terapia anticipada. Eso no es terapia empírica, eso no es terapia profiláctica. Lo que estamos haciendo ahí es terapia empírica, es decir, estamos llegando, entre comillas, tarde al riesgo de esa persona que debió haberse señalado desde el comienzo como de alto riesgo y debió habérsele pedido de pronto los biomarcadores antes de desarrollar la sepsis. Profe, sí, eso sí me parece muy interesante, profe, porque en ese escenario que yo le estoy colocando, pues el paciente no tuvo una perforación de víscera hueca, no está inmunosuprimido, pero sí tiene estos otros factores de riesgo, no sé si llamarlos intermedios, eh, pero el hecho de que ya esté escéptico, estoy entendiendo que, porque es una cosa que realmente no hacemos frecuentemente, o sea, usted ese paciente con sepsis sin causa clara, a pesar de que no tenga una perforación de víscera hueca, a pesar de que no esté inmunosuprimido, le empezaría tratamiento con equinocandinas. Ojo con esto, que es que cuando usted tiene un paciente escéptico, tiene un problema diagnóstico, ¿sí? Y el problema diagnóstico no lo tiene que ir resolviendo, pero usted por el otro lado tiene que definir qué le va a poner, ¿cierto? Porque, como les digo, sepsis es igual a antimicrobiano en la primera hora, según toda la información que tenemos recogida hasta el día de hoy. Entonces, pues claro, le vas a poner tratamiento con una quinocandina. Si tú lo sospechas, probablemente sí. Le vas a hacer exámenes, sí, también. Pero ojo, ese paciente, pues probablemente no se pueda tener, voy a mencionar muchas cosas, pueda tener una endocarditis infecciosa por un Staphylo aureus, ¿cierto? O pueda tener un COVID-19, o pueda tener, no sé, una escara sobreinfectada. O sea, hay muchas posibilidades en el paciente individual de por qué está séptico, y todas esas posibilidades yo las tengo que aclarar en las primeros 24 a 48 horas, y cuando llegue ese momento en la hora 48, hora 72, pues ya con todo ese montón de cosas que yo hice, debo empezar a definir qué es lo que tiene mi paciente. ¿Sí? El problema de los cultivos usuales, o sea, el índice de colonización, los hemocultivos o los cultivos de sitios estériles para hongos, es que el rendimiento es bajo. Entonces el paciente se le va a quedar a usted sin diagnóstico, con antifúngico o sin antifúngico, pero sin diagnóstico. Y eso es un problema grave. Entonces, ¿yo cómo veo ese paciente? Usted puede que no tenga el paciente de patología abdominal, pero usted lo definió como candidiasis invasiva, le empiezo el tratamiento, hago los exámenes. El problema va a ser entre la hora 48 y 72 para definir qué es lo que tiene, y si realmente con los exámenes negativos puedo descartar que eso sea una candidiasis invasiva.
En ese momento usted ya tiene también panorama de que no sea una úlcera infectada, que no sea una endocarditis, que no sea un COVID-19. Entonces, si yo descarté todas las otras cosas y aún así sigo pensando que tiene una candidiasis invasiva, pues probablemente el tratamiento me va a tocar dejarlo, ¿sí? El problema de estos pacientes es que llegamos, otra vez insisto, tarde al tratamiento y por eso se nos mueren tanto. Entonces, digamos que el llamado es para tratar de pensar en eso desde antes, ¿cierto? Y considerar esos factores de riesgo no como una regla de predicción de que es que me dio 2.4 puntos, entonces por eso no tiene, o me dio 2.6 puntos y por eso sí tiene, porque es que la medicina clínica no funciona así. Son factores de riesgo que yo identifico basado en el paciente que tengo ahí acostado en la cama. Perfecto, profe. Profe, y el beta de glucano, su opinión en general, ¿usted siempre lo pide? ¿Hay escenarios donde no lo pediría, a pesar de que esté sospechando la cándida? El papel del beta de glucano es valor predictivo negativo. ¿Listo? Entonces ya uno se va imaginando para qué le sirve. Si el valor predictivo negativo es alto, me permite descartar, más no confirmar. Entonces yo tengo un paciente que estoy sospechando candidiasis invasiva por factores clínicos de la persona, le pido el beta de glucano y el beta de glucano sale negativo, busque otra cosa. Eso sería como el dímero de la candidiasis invasiva. Pero si me sale positivo, me embalé porque esta es una prueba que sale positiva por muchas razones, ¿sí? No solamente por contaminación de la prueba, porque es una prueba difícil de hacer, sino porque muchos otros hongos pueden dar positivos para beta de glucano, no necesariamente es cándida. Entonces, el escenario sería, si yo tengo en una UCI pacientes con riesgo, les voy haciendo beta de glucano de forma seriada, sería algo así como con lo que hacemos con el antígeno aspergilar y el paciente hematológico, ¿cierto? Que le medimos eso 1 o 2 veces por semana, entonces sería el papel. O el otro papel es, yo creo que tiene candidiasis invasiva, pero no sé, pido el beta de glucano para ver si me sale negativo y puedo quitar los antifúngicos o puedo dejar de buscar la candidiasis invasiva. Entonces es el valor predictivo negativo. Me gusta más la T2R porque pues en esta usted sí puede decir realmente ahí está la cándida porque no hay nada que dé positivo aparte de cándida y usted tiene ese resultado muy rápido, muy rápido. Sebastián mencionó 3 horas, pero eso es 3 horas desde que usted toma la muestra, ¿sí? Desde que usted toma la muestra porque el aparato demora más o menos entre 1 hora y media, 2 horas en dar el resultado y es una cosa automatizada. Entonces ese es digamos, el paraclínico al que tenemos que apuntarle en los hospitales donde no tenemos laboratorios de biología molecular grandes, el T2, porque digamos que el costo-beneficio es el mejor de todos. Pero que el beta de glucano me permita concluir que la persona tiene candidiasis invasiva, no, me permite descartar la posibilidad de candidiasis invasiva. Listo, profe, muchas gracias.